Congregación Betel Shaddai. Iniciamos el estudio El nombre de Dios, un tema de gran importancia para los creyentes en el Dios revelado en las Sagradas Escrituras. En el judaísmo no se pronuncia el nombre sagrado, conocido como el tetragramatón, que aparece en la Torá, y en todo el Tanakh, que se conoce normalmente como Antiguo Testamento, cuando aparecen las letras sagradas del nombre de Dios, que son la Yud, la Hei, la Bab y la Hei, no se pronuncia el nombre, sino que se dice Adonai o Hashem, incluso en el servicio de la sinagoga o en cualquier escrito que se realice o se esté leyendo y encontramos el nombre sagrado. Y como una extensión de esa práctica, la palabra Dios o Adonai se fracciona, separada por un guión, para indicar o una manera de hacer reverencia precisamente que nos estamos dirigiendo al Dios altísimo, al Dios revelado en las Sagradas Escrituras. En el judaísmo, cuando se lee el rollo de la Torá, se reza o se pronuncia una bendición, se utiliza la palabra Adonai, refiriéndose al nombre sagrado. Y el nombre sagrado también es conocido como el Shem HaEpsen, que es el nombre esencial, Shem HaMeyuhat, que es el nombre único, o Shem HaMeforash, que es el nombre explícito. Cuando nos dirigimos al Eterno, también nos referimos como el Hakadosh Baruj Hu, el Santo bendito es. Iniciamos el estudio de este importante tema. Estaremos abordando en el desarrollo del estudio los antecedentes históricos, la revelación del nombre de Dios en las Escrituras, el nombre sagrado, su significado según el judaísmo rabínico, el nombre sagrado en cuanto a lo que es etimología y la alajá de la congregación Betel Shaddai para el uso del nombre de Dios. En esta primera parte, en este estudio, entonces desarrollamos los antecedentes históricos del nombre de Dios. La evidencia arqueológica demuestra que el perfil monoteísta del judaísmo fue el resultado de un proceso, no una ocurrencia que surgiese de la noche a la mañana, ya que el mismo relato bíblico asimismo lo demuestra. Una influencia importante la tuvo uno de los faraones, que fue el Akenatón, quien él impuso el enoteísmo, que donde se reconocía la existencia de muchos dioses, pero que se le rendía culto a uno solo. Y esto data del año 1353 al 1336 antes de la venida de Yeshua. Y se trató de imponer ese sistema enoteísta. Y en este trasfondo cultural religioso fue que el pueblo de Israel inició su crecimiento hacia el monoteísmo. En lo referente a lo que sería el nombre sagrado, el más antiguo registro del uso del nombre sagrado en cuanto a lo que es el tetragramatón se encuentra en la inscripción de la estela de Mesha de alrededor del año 840 antes de la venida de Yeshua, en la que el pueblo de Israel tuvo una guerra con Moab, y existen varios relatos en la escritura referentes a Moab, y encontramos un registro específico en Segunda de Reyes 3, en el verso 4 se cita específicamente a este rey, y en esta estela hay un relato de la victoria de este rey, y en ese escrito aparece citado el tetragramatón. Ese es uno de los registros donde aparece fuera de lo que es el texto bíblico el nombre sagrado, lo cual no sorprende dadas las guerras que tuvo el pueblo de Israel, el robo de los utensilios del templo, que hubo muchas oportunidades de los utensilios inclusive tenemos el evento de los filisteos cuando también robaron el arca del pacto. Por lo tanto, no sorprende que las naciones vecinas de Israel tuviesen información en cuanto a lo que era el nombre sagrado y que pudiesen usar ese nombre en cualquiera de sus eventos escritos o en cualquiera de sus prácticas paganas, ya que conocían el nombre de Dios. Otro evento histórico importante es el hecho de Tel Arat o antiguo Arat, que es una ciudad en ruinas,
cuyos restos se sitúan a 8 kilómetros de la ciudad israelí de Arad, en el desierto del Negev, al oeste del Mar Muerto. En las excavaciones del yacimiento se ha hallado una colección de 200 óstracas, que son inscripciones hechas en tablillas de barro cocido, y abarcan un periodo histórico que va desde una fecha desconocida hasta el año 607 antes de la venida de Yeshua. Cuando los babilonios, que fueron comandados por Nabucodonosor, invadieron Judá, Laquis y Aseca fueron las dos últimas ciudades fortificadas que cayeron antes de que Judá fuese tomada. Y las llamadas cartas de Laquis, que fueron escritas en esas óstracas, 18 de las cuales fueron halladas en Tel Duber y 3 en 1938, parecen estar relacionadas con este período. Aquí aparecen varias citas donde se cita el nombre de el Eterno, el nombre sagrado, y un párrafo corto que les tengo como parte de esa evidencia arqueológica es cuando dice: pueda causar, y está el nombre del Eterno, mi Señor, para ver la paz en este momento. Esto fue en los tiempos previos a lo que fue la deportación a Babilonia, y aparece esta carta con el nombre sagrado. Y el texto más antiguo conocido de la Biblia hebrea se encontró en las excavaciones de Ketel Hinnom, al sureste de la antigua Jerusalén, en el año 1979, en el cual, en unas cuevas funerarias del final del periodo del primer templo, aproximadamente en el siglo VII antes de la venida de Yeshua, donde había dos pequeños rollos de plata que contenían fórmulas de bendición en escritura paleohebrea, casi idénticas a la bendición sacerdotal de Bamidbar en 6:24 al 26. Sabemos que en la bendición sacerdotal está el nombre sagrado, y llama la atención esta práctica porque realmente es un talismán que había en estas cuevas funerarias, ya que inclusive si nos vamos a la Torá encontramos que el Eterno más bien tenía la exigencia de hacer purificación cuando las personas estaban contaminadas con muertos. Entonces más bien aquí encontramos unos talismanes en unas cuevas funerarias que tenían un texto similar a la bendición sacerdotal. Eso llama poderosamente la atención, y podemos tener como referencia de esa evolución de nuestro pueblo, esa lucha de salir del politeísmo a pasar por una etapa de enoteísmo hasta que finalmente llega al monoteísmo, que eso fue después cuando se reconstruyó el segundo templo. Podemos encontrar citas dentro de lo que es el periodo del primer templo, que es del que data este descubrimiento, en Primera de Reyes 18:21, cuando dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Adonai es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces aquí vemos la confrontación de Elías al pueblo de Israel en cuanto a que estaba en esa claudicación, en esa decisión de que si era el Eterno o eran los pueblos de otros, los dioses ajenos o las autoridades de los otros pueblos. E incluso encontramos que el profeta Jeremías dice: porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá. Entonces sabemos que en la Torá encontramos infinidad de situaciones de idolatría de nuestro pueblo y de esa ambivalencia que el mismo profeta Elías confronta a nuestro pueblo, por lo cual no sorprende que se encuentre un escrito con una bendición en unos talismanes que estaban en estas cuevas funerarias. Durante el exilio babilónico se prohibió escribir y pronunciar el nombre sagrado, ya que solamente se pronunciaba dentro del templo de Jerusalén. Después del exilio de Babilonia, cuando se hace la reconstrucción del segundo templo, es que Israel avanza para consolidarse como un pueblo monoteísta. Es cuando se organiza el texto bíblico en la forma que conocemos hasta la fecha. Es importante tener presente los misbot relacionados a la manera como el Eterno se revela, y también al mandamiento de no hacernos imagen de él. Encontramos en la narrativa bíblica que Dios se ha presentado como alguien que habla, como alguien que siente, que actúa, y
En Bereshit lo encontramos en 1.26 cuando dice que el Eterno dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Luego encontramos en Shemot 33:20 que dice no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero también nos dice en Shemot 20:4 no te harás imagen. Todos estos mandamientos del Eterno nos conducen al pueblo de Israel a evolucionar en cuanto a lo que sería el monoteísmo puro. Y por lo tanto se empieza a dar lineamientos en cuanto a lo que sería el uso del nombre sagrado. Encontramos, de hecho, en los descubrimientos arqueológicos que el nombre sagrado era utilizado de una manera ritual como talismán, de una manera indistinta, sin el respeto de honrar el nombre del Eterno, y por lo tanto el pueblo de Israel, para evitar actos de idolatría en los que fue cayendo nuestro pueblo, empieza a dar lineamientos, es decir, históricamente dentro de ese crecimiento hacia el monoteísmo y de no caer en idolatría, es que el pueblo de Israel genera todo este lineamiento basado al nombre de Dios. Por lo tanto, el no hacerse imagen también incluye no a tener idolatría en cuanto al nombre de Dios, a imaginarse, porque generalmente el ser humano al conocer el nombre de alguien genera una imaginación y empieza a tener en base a ese nombre una idea que se percibe en base a ese nombre. Y posteriormente se explicará los lineamientos teológicos en cuanto al nombre y la etimología de ese nombre. Pero en cuanto a lo que es lo histórico de la evolución de nuestro pueblo, surge la prohibición del nombre de Dios, solamente se da en el templo de Jerusalén con motivo de que evitar esta idolatría. Por lo tanto, durante la época del segundo templo, el nombre sagrado, el Shem HaMeforash, o nombre explícito, solamente podía ser dicho por el Cohen Gadol en Yom Kippur. Después de la destrucción del segundo templo, en el año 70 después de la venida de Yeshua, la idea que se impuso fue la del fariseísmo, que fue base y parámetro del judaísmo rabínico. El nombre dejó de ser pronunciado totalmente con la destrucción del segundo templo de Jerusalén, razón por la cual se considera que el nombre sagrado se volverá a pronunciar cuando vuelva a existir un Cohen Gadol y dentro del templo de Jerusalén. Pudiéramos analizar lo que es para nosotros quién es nuestro Cohen Gadol, pero no es el tema que vamos a desarrollar en este momento. Sin embargo, podemos decir que la intención de que no se pronunciara el nombre fue guardar el misbot, el mandamiento de Shemot 27, que dice no tomarás el nombre del Señor tu Elohim en vano, porque no dará por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. En aras de prohibir el uso blasfemo del nombre y evitar las consecuencias del uso del nombre usándolo en conjuros, amuletos y sortilegios, es que surge este misbot o esta ordenanza por el judaísmo rabínico. De hecho, encontramos históricamente el uso místico del nombre de Dios, como ya lo hemos comentado, en amuletos, que fue el caso de las cuevas funerarias de Ketet Hinnom, donde se encontró amuletos en cuevas funerarias. Tenemos el caso de los judíos helenistas, donde el nombre tenía, según ellos, propiedades mágicas, lo cual se encuentra en textos griegos. Y tenemos el caso, como el conocido caso de el golem, que el más famoso es el caso del rabino Laud de Praga, que se dice que él hizo es una fábula donde se dice que para salvar a la comunidad judía de la ciudad, él creó un hombre de barro al cual al colocarle en la frente el nombre sagrado, este nombre le daba vida. Aunque otras versiones dicen que se le colocaba era la palabra Emet, ¿verdad? Y que para después que se perdió el control con este ser creado por este rabino, al quitarle la primera letra quedaba la palabra Met, que es muerte, y moría. Es decir, todo un misticismo, toda una fábula, creencias que nuestro pueblo históricamente lamentablemente ha tenido y que por lo tanto
conducen a la necesidad de generar lineamientos que eviten estas desviaciones. También tenemos el Toldot Yeshu, que es un escrito realizado en el siglo XVII después de la venida de Yeshua, que los detractores de Yeshua han escrito, donde se le atribuye a Yeshua que el poder, las manifestaciones hechas por él, se atribuyen a que él robó el nombre sagrado. Entonces todo esto nos ubica en un contexto de la evolución histórica de nuestro pueblo en medio de idolatría, en medio de creencias, uso de talismanes, fábulas que lamentablemente requieren de lineamientos que impidan el desvío de nuestro pueblo. Y parte de esos lineamientos es en cuanto al uso del nombre sagrado, tener la reverencia adecuada y evitar caer en su uso como talismanes u otro tipo de creencias que lo que hacen es desviarnos hacia la idolatría y apartarnos del Eterno. Y al hablar de antecedentes históricos, no puedo dejar de mencionar a Flavio Josefo, un historiador judío fariseo del primer siglo. En su obra Antigüedades de los Judíos, él cita el siguiente párrafo refiriéndose al nombre sagrado. Él dice que, habiendo visto y oído esos milagros que le garantizaban la verdad de las promesas de Dios, Moisés ya no pudo dudar y le rogó que le concediera ese poder cuando estuviera en Egipto. Le rogó que le permitiera conocer su nombre. Dios entonces le dijo su santo nombre, que nunca había sido comunicado a ningún hombre. Por lo tanto, no sería leal por mi parte que dijera nada más al respecto. Esos signos acompañaron a Moshe, no solo entonces, sino siempre. A todos los signos les atribuía la firme confirmación del fuego de la zarza, creyendo que Dios le daría el don de su ayuda. Tuvo la esperanza de que podría librar a su nación y acarrear calamidades a los egipcios. Aquí Flavio Josefo no se atreve a pronunciar ningún nombre y se refiere al nombre sagrado como esos signos acompañaron a Moshe, es decir, se refiere a las 4 letras del nombre sagrado y dice que no se atreve a pronunciar algo más al respecto. Por otra parte, Maimónides, Rabí Moshe ben Maimón, en su Guía de los Rescariados, nos presenta un análisis del momento histórico-cultural en que ocurre el relato bíblico en que Moshe le pregunta el nombre al Eterno. Y él dice, cuando él cita, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Eso está en Shemot 3:13. Y Maimónides nos dice hasta qué punto era propio que Moshe anticipara tal pregunta, cuando también dice, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido el Señor. Estas palabras que cita Maimónides nos dice y nos relata y nos explica el momento histórico en que esto ocurre. Él dice que cualquiera que pretenda alcanzar la autoridad profética debe esperar que se le formule tal objeción, mientras no haya dado prueba de su misión. ¿Por qué? Porque en esta época en que se presenta el Eterno a Moshe y se revela, había un contexto histórico de idolatría, donde la gente creía en los espíritus de los astros, en los efectos de los talismanes, y pretender tener cierta autoridad. Recordemos que Moshe, de hecho, cuando mató al egipcio, le dijeron que quién lo había puesto a él para gobernar sobre ellos, le dijeron los mismos israelitas. Entonces él le hace esta pregunta al Eterno y Maimónides nos dice que para pretender cierta autoridad tenías que tener razonamientos o pruebas. Nadie fundaba en esta época histórica sus pretensiones de autoridad en la profecía, es decir, que Dios le hubiese hablado para confiarle una misión. En el caso de Abraham, Isaac y Jacob y nuestros patriarcas, ellos no decían al pueblo, Dios me ha dicho o Dios me ha enviado, sino que el Eterno se revelaba de una manera personal para hacer promesas, y la autoridad profética que se debía esperar de una persona que fuese con las palabras que Moshe debía dirigirse al pueblo, tenían que ser en aquellos días demostrados. Entonces, todos cuantos pretendían tener cierta autoridad profética, la basaban como en base a razonamientos o pruebas. Y por lo tanto, por eso Moshe formula esta pregunta, no porque no conocieran al Eterno, sino porque necesitaba tener
una respuesta en base a la autoridad profética con la cual él se iba a dirigir al pueblo de Israel. Y esto es lo que nos dice Maimónides del momento histórico en que se revela este evento en la escritura. Nos dice Maimónides que cuando Dios se aparece a nuestro maestro Moshe y le ordenó que dirigiera al pueblo y le llevara un mensaje, Moshe replicó, porque primero tendría que demostrar la existencia de que Dios era real y le anunciaría, ¿verdad? Porque casi todos los hombres ignoraban la existencia de Dios. Entonces Dios enseñó a Moshe y dio su nombre, Eye Asher Eye, yo soy el que soy. Este es el nombre revelado. Y esta expresión da la idea de la existencia de Dios, mas no en el sentido vulgar de la palabra, sino significando que Él es el ser que existe con existencia absoluta. La prueba que Moshe había de dar consistía en demostrar que hay un ser de existencia absoluta, que nunca ha carecido ni carecerá de existencia. Dios manifestó a Moshe las pruebas por medio de las cuales puede establecerse sólidamente su existencia entre los sabios de su pueblo. Entonces cuando Moshe le pregunta ¿cuál es su nombre? Quiere decir ¿quién es el ser que te ha enviado según tú crees? ¿Cuál es su nombre? Y no quién es él, que es muy diferente. Por lo tanto, dentro de esta enseñanza que nos da Maimónides, dice que esa pregunta de Moshe se emplea a manera de alabanza, ya que no se trataba de manifestar que no se conocía a Dios, aunque él sabía que el pueblo de Israel ignoraba mucho acerca de Dios. ¿Cuántas generaciones habían pasado? Habían pasado alrededor de más de 400 años desde el momento en que se habían hecho las promesas desde Abraham, Isaac y Jacob. Y muchas de las generaciones que habían pasado ya habían perdido el sentido de las promesas hechas por el Eterno, y más en un ambiente politeísta o enoteísta en Egipto, quizás en mucho tiempo, que lamentablemente se creía en muchos dioses. Por lo tanto, solamente habían algunos que todavía mantenían esa fe y que habían muerto en esa fe, como el caso de José, que había dado mandato en cuanto a sus huesos cuando el pueblo de Israel fuera liberado de Egipto. Por lo tanto, en este contexto histórico es que Moshe se revela, el Eterno se revela a Moshe y le revela ese nombre que le dice yo soy el que soy, Eye Asher Eye. Entre los aspectos más influyentes en cuanto al nombre que se le ha dado al Eterno está el tema de las traducciones de la Torá a los diferentes idiomas y el uso de los signos vocálicos. Tengamos presente que la primera traducción que se hizo de la Torá fue entre los siglos III y finales del siglo II, en el cual se hizo de un texto original en hebreo, el cual carecía de gramemas dotados de valores fonéticos vocales, carecía de capitalización, es decir, la alternancia entre mayúsculas y minúsculas, carecía de signos de puntuación y acentuación, así como algunos ciertos tipos de conectores lógicos y algunas conjunciones como artículos, prefijos y sufijos. Por lo tanto, en este texto inicial que dio origen a lo que se conoce como la Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, que es la primera traducción, no se traduce el nombre del Eterno como un nombre propio. Este idioma en el que se traduce esta primera traducción es el griego koiné, que es el griego que manejaba el común del pueblo de la época, y dentro de esta traducción lo que es Shemot 3.14 no se traduce como un nombre propio, sino que el nombre sagrado se traduce como Ego Eimi Ho Eimi o Ego Eimi Ho Oi, que quiere decir literalmente yo soy el existente. No se le da un nombre propio, sino que se le da como un atributo de el ser eterno, el ser existente.
y puede surgir la inquietud en cuanto a cómo leer un idioma con consonantes exclusivamente. El hebreo, al igual que otros idiomas como el árabe, es un idioma donde existe lo que se denominan mater lectionis, que son las guías de lectura, y se refiere a ciertas consonantes usadas para indicar una vocal en el alfabeto como el alefbet, que es del hebreo, y esas consonantes, que son las mater lectionis, en el alefbet son la alef, la hei, la bab y la yud. Estas eran las letras que se usaban como las guías de lectura, como esos signos que orientaban la lectura. Posteriormente es que se ideó y perfeccionó un sistema de puntuación indicativa de las vocales, que es el trabajo más loable y con mayor valor que tuvieron los sabios de la época que trabajaron con el texto masoreta. En cuanto a ese origen de los signos vocálicos en hebreo, existen diversas opiniones y estudios, pero se considera prácticamente cierto que eso se originó entre los siglos VI y VII después de la venida de Yeshua, y que aproximadamente fue a mediados del siglo VIII que se incorporó al texto del Tanakh. De hecho, existe dentro de las evidencias, dentro de los sabios de la época, que se prohibía puntear el pergamino de la Torá que se usaba para los servicios en las sinagogas. Entonces, esta actividad, de hecho, entre las evidencias tenemos un texto de un gaón, que eran los sabios de la época, que eran las personas de autoridad, que fueron los presidentes de las grandes academias talmúdicas judías de la época, y el texto dice lo siguiente: no hemos escuchado que el libro de la ley fue señalado cuando se le dio a Moisés. La puntuación no se dio en el Sinaí. Los sabios lo introdujeron como una señal, como una ayuda externa para la lectura. Deberíamos transgredir la prohibición de agregar algo a la Torá si agregamos la puntuación del texto bíblico. Eso se refiere a la cita de Devarim 13:1, donde el Eterno prohíbe añadir o quitar algo a la palabra revelada. Y dice el Gaón: y aunque la división de los versos y la cantilación, que se refiere a la orientación para cantar la Torá, se han transmitido desde el Sinaí hasta el día de hoy, esta tradición es oral, no dada por medio de signos de puntuación. Entonces, esta es una evidencia histórica de que no era para la época en que surge el texto masorético, ni siquiera era una costumbre usar estos signos de puntuación y estos signos vocálicos como parte de los pergaminos de los que se disponía para la lectura de la Torá en los servicios religiosos de la época. Por lo tanto, los geonim, los sabios de esta época, reconocieron la idoneidad de la puntuación en aquellas copias de la escritura que no se empleaban en el servicio público, y al mismo tiempo rastrearon su origen hasta aquellos que transmitieron la tradición. Sin embargo, el rabino Judá Hadasí del siglo XII de la actual era, después de la venida de Yeshua, que fue uno de los líderes de la escuela caraíta, declaró que el Eterno no había dado la Torá sin puntos vocales y acentos. Sin embargo, dicha teoría recibió oposición, y el ya levita, que fue un rabino del siglo XVI, expresó su convicción de que la antigua visión del origen tardío de la puntuación era la única justificable, y dijo: no existe siquiera el fragmento más pequeño de un manuscrito del período en el que se afirma que dicho sistema de puntos antecedentes se utilizó en copias de la Biblia hebrea, aunque existen manuscritos siríacos anteriores al siglo VI que contiene un sistema de puntos análogos, y uno que fue el precursor de la puntuación sistemática siríaca. Por lo tanto, se considera que estos sistemas de puntos anteriores sirvieron de base para el sistema de puntuación ideado por los masoretas, mas no que
de acuerdo por lo menos a la opinión de la mayoría, no que la Torá haya sido dada con estos sistemas de puntos vocálicos, sino que sucedió posteriormente como se encuentran las evidencias arqueológicas e históricas. Es importante tener presente que dentro del texto masorético existían señales que se escribían al margen para ciertas palabras y es lo que se conoce como el kerib y el ketib, es decir, lo que debía ser leído y lo escrito. Los masoretas acompañaron el texto del nombre sagrado con los puntos vocálicos de Adonai, Señor, y si el nombre iba precedido de Adonai, entonces se tomaban las vocales de Elohim. El lector, de la intención de esto era que el lector no debía pronunciar el nombre sagrado. Recordemos que dentro del análisis histórico ya se había prohibido usar el nombre sagrado y en este caso pronunciarlo. Por lo tanto, para la época en que surge el texto masorético, no debía pronunciarse el nombre, sino que al encontrar los puntos, el nombre sagrado con los signos vocálicos de Adonai o Elohim, pues se pronunciaba este nombre, no leer el nombre sagrado con estas vocales, que es como se ha traducido. Y existe el querí perpetuo, que ese querí perpetuo difiere del querí ordinario en que no hay ningún indicador de nota, ya que el querib tenía notas marginales en los rollos, pero cuando era un querib perpetuo, porque eran nombres que se repetían en la Torá, y este es el caso del nombre sagrado, ocurre también para los pronombres de persona singular y el nombre él y ella, que también ocurre, lo estoy diciendo como un evento histórico, posteriormente se va a explicar mejor este aspecto, pero como evento histórico el querí perpetuo era cuando se repetía una palabra, el lector que era conocedor de esta norma dentro del texto masorético sabía cómo lo iba a leer de acuerdo a la indicación del texto masorético. Por eso se considera que pudo ser un error que arrastraron los traductores e intérpretes de la Torá en base al texto masorético, escribiendo el nombre del Eterno en una lectura de las consonantes del nombre sagrado con los signos vocálicos que se empleaban no para leerlo de esa manera, sino para pronunciar el nombre Adonai o Elohim cuando se encontraran en la lectura con el nombre sagrado. Otro aspecto histórico importante es el de la Biblia Políglota Complutense, que cumplió 500 años de su edición y fue la primera edición políglota de una Biblia completa, iniciada y financiada por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros entre el 1436 y el 1517. Entre ese documento que se emite con motivo de los 500 años de la edición de la Biblia Políglota, se encuentra un texto que dice, refiriéndose al nombre de Yeshua, dice que tiene todas las letras de que se compone el nombre de Dios, que llaman de 4 letras, es decir, el tetragramatón. Y además de ellas tiene otras 2, y de esto están hablando es del nombre de Yeshua. Pues como sabéis, refiriéndose al nombre de Dios, el nombre de Dios de 4 letras que se encierra en este nombre es nombre que no se pronuncia. Es interesante que dentro ya de este documento aniversario de la Biblia Políglota, ya dicen que el nombre sagrado de 4 letras no se pronuncia. Encontramos la Biblia Regia o Políglota de Amberes del año 1568 entre 1572, que contiene el texto bíblico de la Biblia Políglota Complutense, con versiones en hebreo, griego, arameo y latín. El texto hebreo dotado de signos de puntuación vocálica se convirtió en base para posteriores versiones de la Biblia. Y diferentes versiones, es allí en donde surge la traducción y pronunciación del nombre sagrado como Yahvé o Jehová.
Llama la atención que dentro de una de las tantas versiones, como la conocida Reina Valera, en la última revisión que se hizo para el año 2000, se sustituyó el nombre que se vino usando en sus diferentes versiones de Jehová y fue sustituido en la versión del 2000 por Dios o Señor. Es decir, que ya allí, en esa última versión, se hizo la corrección del nombre. Y encontramos un evento histórico también importante contemporáneo, que es la Iglesia de Dios del Séptimo Día, en una secta adventista fundada por Clarence Dadd, donde esta persona crea el movimiento Nombre Sagrado y sustituyen los nombres de Jehová y Jesús por Yahweh y Yahshua. Y la propia versión, ellos tienen una propia versión bíblica, donde expertos han sugerido que se trata de la misma versión en inglés del King James, a la que le sustituyeron los nombres. Estas son la Biblia Nombre Sagrado del Nuevo Testamento de 1950 y la Biblia del Santo Nombre de 1962. También está la versión Kadosh israelita mesiánica y otras similares, donde según los mismos expertos lo comparan con la misma versión Reina Valera de 1960 o la ya conocida nueva versión internacional, salvo que en la fonética de los nombres hebreos es que hacen los cambios y es lo que varía en estas versiones. Y esto es, digamos, se dispone de estas versiones donde realmente se mantiene el error de pronunciar un nombre, asignarle un nombre al Eterno, al pronunciar el nombre sagrado de las 4 letras con diferentes vocales. Y cierro con este resumen de los aspectos históricos relacionados al nombre de Dios. Primero, tengamos presente que la evolución de Israel hacia el monoteísmo fue un proceso de varios siglos y que en cumplimiento de los misbot y para evitar tomar el nombre de Dios en vano, así como su uso místico, se evolucionó hacia la decisión de no pronunciar el nombre de Dios. El nombre de Dios revela, por lo menos por los comentarios de los sabios y los comentarios de historiadores como Flavio Josefo y Maimónides, el nombre de Dios revela su carácter existente y eterno. La primera traducción del Tanakh, conocida como la Septuaginta, no tradujo el nombre sagrado como un nombre propio, sino como yo soy el existente. Y los signos vocálicos y el desconocimiento de normas de lectura de la Torá, una vez introducido el texto masorético, aunado a las versiones de la Biblia en los diferentes idiomas, generó y sigue generando conflictos en cuanto a la escritura y pronunciación del nombre sagrado. Con esto cerramos este aspecto de los antecedentes históricos de una manera muy resumida y continuamos con el próximo capítulo referente a el nombre de Dios en una próxima entrega. Bendiciones a todos.